acerca del Espíritu Santo, acerca del ayudador. Hemos estado hablando que este ayudador, el Espíritu Santo que nos fue prometido, está con nosotros, habita entre nosotros, se mueve entre nosotros y quiere tener una relación continua, una relación cercana con cada uno de nosotros, una relación íntima, una relación permanente con cada uno de nosotros. Hablamos las anteriores semanas de quién es el Espíritu Santo, ¿no? Que Él es Dios, que Él es una persona, que Él está aquí entre nosotros. Hablamos del bautismo del Espíritu Santo, cómo Él nos quiere bautizar con su poder y cómo su bautismo marca ese poder que Dios nos quiere dar, ese fuego, esa pasión que Dios nos quiere dar para seguir caminando en lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando pensamos en la vida cristiana, cuando pensamos en el caminar con el Señor, yo no puedo pensar en algo que fuera más terrible, más aburrido, a lo mejor más pesado que una vida sin pasión por Dios. Y se los digo porque en varios años de mi vida yo viví así. Como joven viví tiempos en los que iba a la iglesia nada más porque me llevaban, porque tenía que ir, porque mi mamá me decía, no te vas a quedar, tienes que ir a fuerzas. Y ahí me llevaban, pero no había nacido de nuevo, no había experimentado el estar cerca del Señor, el amarlo, el poder del Espíritu, y era pesado. Y no es el plan de Dios para nosotros. Ahora, con esto les digo a los jóvenes, a veces tenemos que a traerlos, ¿no? Así a los niños también, ¿no? Porque ellos todavía necesitan que nosotros los dirijamos, pero cuando somos adultos no debería de ser ese el estado de nuestra vida cristiana en el que venimos arrastrándonos, ¿no? Y batallamos día tras día para caminar en el poder de Dios o experimentar la gracia de Dios, sino que hay un poder de Dios dispuesto para nosotros, para que vivamos una vida plena, llena de poder, lleno de esperanza, lleno de gracia, lleno de expectativa. Y es para cada uno de nosotros, y ese es el poder del Espíritu Santo que está disponible para nosotros. Ya algunas veces les he dicho esta frase, ¿no? Que alguien dijo, como religión el cristianismo es lo peor. Cuando hablamos del cristianismo como religión es lo peor, porque si solamente vas porque tienes que ir, si solamente haces las cosas porque las tienes que hacer, está lleno de reglas o de cosas o de demandas que si no las vivimos en el poder del Espíritu se convierte en una carga pesada. Pero Jesús sabía lo que necesitaríamos y nos dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar el Espíritu Santo que va a estar con ustedes, que les va a hablar, que los va a guiar a toda verdad, que les va a dar poder, que los va a bautizar, en el cual van a poder vivir en una comunión continua con Él para producir frutos, como lo vimos la semana pasada, para ser guiados por Él, no nada más en algunas cosas, sino en todos los aspectos de nuestra vida, para que esos ríos de agua viva fluyan de dentro de ustedes. Esos ríos de agua viva, ese es el deseo de Dios, ese es el deseo del Espíritu, que cada uno de nosotros vivamos esta vida que Él nos ha dado, que Él ha comprado por nosotros, de una forma en la que experimentamos toda su gracia, todo su poder. Y hoy vamos a hablar acerca de caminar en el poder del Espíritu Santo, caminando en su poder. Cuando piensas en el Espíritu Santo y en la vida que Dios ha comprado para nosotros, me viene a la mente una idea, ¿no? Como cuando tú preparas una fiesta y te esfuerzas y haces la mejor comida y haces los mejores preparativos y tus invitados llegan y ninguno disfruta de lo que tú has hecho. Y a veces pareciera que varios cristianos se comportan así con la vida que Cristo compró para nosotros. La fiesta que preparó delante de nosotros, los platillos de bendición que tiene delante de nosotros, pero no entendemos, por lo tanto no disfrutamos y no alcanzamos a agarrar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero no ese es el plan, no ese es el plan. Dios no nos ha llamado para que vivamos una vida de amargura, no nos ha llamado para retenernos, no nos ha llamado para someternos en reglas y someternos en limitaciones. Si nos ha invitado a la fiesta es para que disfrutemos de la fiesta,
para que vivamos en comunión con Él. Y el Espíritu Santo juega el rol primordial para poder vivir esa vida que Dios tiene para nosotros. Así es que hoy vamos a terminar esta serie hablando de caminar en el poder del Espíritu Santo. Y me refiero a caminar en el sentido de que nosotros estamos en un camino en la vida, en un camino en el que nos enfrentamos con varias situaciones, pero todos vamos caminando. Todos estamos caminando este camino y Él quiere que vivamos este caminar en su poder, en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy voy a compartir con ustedes 3 cosas en las que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. 3 cosas en las que debemos de aprovechar el poder del Espíritu Santo para poder vencer en cada una de ellas. La primera es que el Espíritu Santo de Dios nos da poder para vencer al mundo y al pecado. Primero que nada, cierto que los milagros son importantes y queremos ver milagros. Cuando pensamos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, lo asociamos con cosas milagrosas, lo asociamos con alcanzar personas, lo asociamos con ver milagros y está bien y eso es parte. Pero lo primero para lo que el Espíritu Santo nos da poder es para que podamos vencer al mundo y para que podamos vencer al pecado. Para que podamos vencer la naturaleza de pecado, porque de otra forma no hay ningún beneficio en que podamos hacer milagros, en que podamos ver incluso que personas se convierten por lo que les predicamos, si nosotros mismos no podemos vivir en la libertad que Él compró para nosotros a través de su Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17, este es un pasaje largo, pero en lugar de yo tratar de explicarles lo que significa vivir a través del poder del Espíritu Santo, prefiero que la palabra nos lo explique, porque yo estoy seguro que la palabra nos lo explica mejor que lo que yo lo puedo hacer. Y estos son 17 versículos que vamos a leer y es precisamente la explicación de cómo el poder del Espíritu nos ayuda para vencer y vivir una vida de victoria espiritual en nuestra vida. Romanos 8, capítulo 1, dice, versículo 1 del capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores, como el que tenemos nosotros los pecadores. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguíamos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Recuerdan lo que les decía la semana pasada? Tú solamente puedes cambiar hasta cierto punto y ser una mejor versión de ti mismo. Pero la Biblia nos dice aquí que la carne no puede agradar a Dios y jamás lo va a poder hacer. Es solamente a través del Espíritu. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aún el cuerpo morirá por causa del pecado. El Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios.
El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el Espíritu, el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de sus padecimientos. Una y otra vez el apóstol Pablo le dice a los romanos: necesitan al Espíritu para poder vencer la naturaleza pecaminosa. Dios les ha dado una nueva naturaleza y necesitan caminar en esa nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza necesita ser dominada por el Espíritu. Necesitan vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, moverse en el Espíritu, andar en comunión con el Espíritu para que puedan manifestar esa vida nueva que Dios les dio. Porque de otra forma, si solamente lo quieren hacer por su propia fuerza, si lo quieren hacer por sus propios méritos o por sus propios medios, se convierte en una carga pesada que no se puede llevar, como lo era en la ley antes de Cristo. Era religión y eran leyes y eran cosas que tenías que hacer y otras que tenías que dejar de hacer, y otras leyes y más leyes y sacrificios y más sacrificios. Y la palabra del Señor dice que nadie podía satisfacer la ley. Pero Cristo vino a satisfacer la ley para que nosotros no tuviéramos que, sino que ahora viviéramos en una vida del Espíritu, y a través de la vida del Espíritu dominar a la carne, dominar a nuestro cuerpo, dominar al mundo y vencer sobre todas las influencias del diablo sobre nuestra vida. Entonces el poder del Espíritu es el único que nos puede ayudar. Por eso hay personas y hay gentes batallando sin encontrar el sabor de esta vida que Dios nos ha dado. Por eso hay personas. Una de las cosas que nosotros oramos, estamos orando por nuestros hijos, es que el Señor tenga un encuentro con ellos aún desde ahorita. Porque aparte de eso no hay forma. Podemos nosotros enseñarles, leerles la Biblia, enseñarles historias, podemos traerlos a la iglesia, pero si no tienen un encuentro y reciben ese poder, esa llenura de Dios, de su Espíritu, no hay forma que ellos puedan beneficiarse de la vida de Dios. Necesitamos al Espíritu. Cada uno necesitamos al Espíritu. Necesitamos ser llenos de su Espíritu. Cada día necesitamos meternos al río de su Espíritu. Esto no es algo en el que el río te puedes meter nada más a los pies. Tienes que tirarte un clavado al río del Espíritu y nadar en su río para poder ser llevado, para poder vencer sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo. Entonces el Espíritu Santo nos da ese poder. Primero que nada, necesitamos ese poder. Necesitamos ese poder. Necesitamos vivir en ese poder para vencer, para caminar en victoria, para ir por encima de las circunstancias, para que cuando las cosas se pongan difíciles tú digas: yo voy a caminar con el Señor, voy a seguir caminando con el Señor. Ciertamente la situación está difícil, la economía está difícil, mis relaciones, mi casa, problemas, persecuciones. ¿Qué es lo que va a venir a nuestra vida? No lo sé. Pero al finalizar de este versículo nos dice: pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. O sea que en cierto momento habrá sufrimiento, y solamente es a través del Espíritu que vas a poder mantenerte, que vas a poder caminar en victoria, que vas a poder vencer, que vas a poder vivir para el Señor.
y disfrutar de lo que tiene el Señor para nosotros. Porque no se trata nada más de sobrellevar la vida cristiana, se trata de vivir en la vida abundante que Dios nos ha dado. La vida abundante, y es una gran diferencia. Yo sé que hay tiempos en los que sobrellevamos esta vida, ¿no? Hay dificultades, o sea que no siempre andas sonriendo y no siempre andas gozoso, hay tiempos en los que está difícil. Pero la gran mayoría del tiempo debe de ser una vida en la que nosotros estamos arriba, no abajo. Si hay valles en la vida cristiana, hay dificultades, pero el Señor nos ha llamado a vivir por encima de todas esas cosas, como cabezas, y nos ha dado su Espíritu, el ayudador. Número 2, Él nos da poder para poder ser testigos. Nos da poder para ser sus testigos. La iglesia tiene un propósito. La iglesia tenemos un propósito, y ya estuvimos hablando algunas semanas anteriores acerca de la visión de nuestra iglesia, que yo creo que es de la iglesia global. Adorar a Jesús, exaltar, proclamar su mensaje y discipular a los creyentes. Esa es la misión. Y Jesús le da esta misión a la iglesia. Les dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, le dice: van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. O sea, el poder tenía un propósito: ser testigos. Y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo más lejos de la tierra. Nos ha dado su Espíritu para que seamos sus testigos. Y la palabra que dice ahí en este versículo, recibirán poder, es la palabra dunamis en el griego. Es la palabra de donde viene la palabra dinamita, explosión. Una explosión. Una explosión que quiebra, que rompe. Las explosiones que usan para derribar montañas en las minas. Una explosión fuerte. No está hablando de aquellos truenos, ¿no?, que nosotros usábamos como niños, las palomitas que decíamos, no sé cómo ustedes les llamaban, ¿no?, que tronaban así, o los tuk, tuk, tuk. No, es un poder, es dunamis, es dinamita. No es un cerillo, es dinamita, es poder. Y dice: recibirán dinamita. Recibirán dinamita. ¿Cuántos de ustedes traen dinamita? ¿O qué traes? ¿Un cerillo apagado, mojado? ¿Has tratado de prender un cerillo mojado? Es difícil, no lo prendes, ¿no? Pero la dinamita no necesita mucho. Y tienes que tener cuidado, de hecho, porque te puede mochar las manos. Cuando yo era niño, era muy travieso. Y ahí en mi pueblo había un taller de trenes. Y en los trenes, ¿no?, en las locomotoras, siempre había estas luces de bengala como las que traen los policías. Y también había unos truenos que se les llaman petardos, que los usan los trenes para avisar cuando hay un derrumbe, ¿no? Los ponen, el tren pasa y hace una explosión y se dan cuenta que hay algo. Y eran unos truenos más o menos así, de este tamaño, llenos de pólvora. Y nosotros, ¿no?, traviesos que éramos, niños y inconscientes, ¿no?, nos metíamos a las locomotoras y los tomábamos prestados. Nunca los devolvíamos, o sea que más bien los robábamos. No hagan eso. Yo hacía eso, pero ya me arrepentí. Pero hacíamos eso y lo sacábamos y nos los llevábamos. Sacábamos la pólvora, la metíamos en una bolsa en la esquina y le ponemos una piedra en la orilla y la apretábamos, hacíamos como un tipo cono. Y aventabas esta piedra a una pared y hacía un hoyo en la pared. ¡Pum! Hacía un hoyo y salían las piedras volando, ¿no? Porque era fuerte, era pólvora. Varios niños, a un niño le mochó una mano. Y a otros niños que murieron, ¿no?, por andar haciendo esas cosas. Y yo digo, nunca le he contado nada de esto a mi hijo porque no quiero que a él se le ocurran cosas. Cuando esté grande no le voy a decir de todas las cosas que hacía. Pero dinamita, no era cualquier cosa, era peligroso. Y el poder del Espíritu así es, dinamita, poderoso, que rompe, que quiebra. Pero está ahí y nosotros tenemos que
tomarlo, recibirlo. A veces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en nuestra vida? Que no ha habido rompimiento porque no ha habido esa dinamita. No porque no esté disponible, sino porque no nos hemos expuesto a ella. A lo mejor hay en tu vida un problema que necesita ser rompido, necesita ser derribado y necesita esa dinamita, ese poder del Espíritu Santo para que se caiga, para que se quiebre, para que se rompa. Y como en las minas, para que puedan sacar el metal precioso tiene que haber explosión. Y después de esta explosión se saca el material y este material se lleva para que brote el metal precioso. Y en nuestra vida necesitamos la explosión del poder del Espíritu Santo para que quite, rompe todo lo que nos sirva y se exponga lo que Dios tiene en nuestra vida. Los frutos, el poder y para poder ser testigos a otros. Qué tremendo es esto, ¿no? Que les dice, va a venir poder y me van a ser testigos en todas las áreas. Les dice, esperen cuando llegue el poder del Espíritu. Yo creo que como iglesia necesitamos ese poder para poder compartir de Jesús a otros. Para poder, no nada más para poderles compartir, sino compartirles efectivamente de Jesús a otros. Necesitamos el poder. Estaba hoy leyendo algunas cosas acerca del Espíritu y en una de ellas alguien dice, es mejor que trabajes 1 año bajo la unción del Espíritu que 10 años sin el poder del Espíritu Santo. Y eso nos conmueve y nos llega y tenemos que darnos cuenta que si no andamos en el poder del Espíritu, nos va a ser muy difícil porque andaríamos en nuestras propias fuerzas. El poder para que sean testigos, para que compartan, para que lleven el Evangelio, para que lleven mis buenas nuevas. En Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8 vemos un ejemplo nada más de cuando el poder del Espíritu se manifiesta para que los apóstoles pudieran manifestarse como testigos del Evangelio. Dice capítulo 3, versículo 6 en Hechos, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero te daré lo que tengo. Y tenía dinamita. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo decía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y la gente en el templo dijeron, ¿qué pasó? Y estuvieron dispuestos a escuchar con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Que no lo hubieran podido hacer en sus propias fuerzas, pero lo hicieron en el poder para ser testigos. Y todo el libro de los Hechos es una historia y un recuento de cómo el poder del Espíritu Santo se manifiesta una tras otra vez, a través de milagros, a través de palabras de ciencia, a través de profecías, para que las personas escucharan y pusieran atención y poder predicar el Evangelio y ser testigos. Y no nada más a través de las manifestaciones. Pero yo te voy a decir, no hay forma de que tú tengas el ánimo de compartirle a otros de Jesús si no tienes al Espíritu Santo. A lo mejor vas a ir porque alguien te invita, te anima y a lo mejor un ratito, ¿no? Pero ese poder que te mantiene constantemente pensando en cómo le voy a hablar a alguien de Jesús, en cómo voy a compartir con alguien de Jesús, en esta persona necesita de Jesús, solamente el poder del Espíritu lo hace en nosotros. Solamente el Espíritu Santo. Por eso hay tantas iglesias complacientes y nosotros no queremos quedarnos en la complacencia. No queremos quedarnos en la complacencia en la que decimos estamos bien así, no hay necesidad de compartirle a nadie de Jesús. Ay, Dios los salvará. No, tú y yo somos parte del plan. Tú y yo somos parte del plan y Jesús dijo les voy a dar poder para que sean mis testigos. O sea, tienen una misión y necesitan recursos. Se los voy a dar. Les voy a dar los recursos. O sea, no nos mandó al mandado sin dinero. No nos mandó a pedir fiado. ¿Cuántos de ustedes fueron a pedir fiado a la esquinita? ¿No? Ahí me apunta. ¿No? Y ya le daban una vergüenza porque ya el cartón estaba bien grandote así. No.
no nos mandó sin dinero, no nos mandó sin recursos. Dice, les voy a dar mi espíritu y mi espíritu es suficiente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, porque tiene toda la capacidad de Dios, porque tiene todo el poder, porque es la manifestación del poder de Dios, es la revelación de Cristo para que nosotros podamos ir a un mundo que necesita poder. ¿Cuántos de sus amigos, cuántos de las personas que ustedes conocen necesitan un milagro? No nos alcanzan los dedos para decirlo. ¿Cuántos de los que conocemos necesitan sanidad, necesitan liberación, necesitan una sanidad a lo mejor emocional? ¿Cuántos? Toda la gente necesita algo. Y tú y yo tenemos el poder que se necesita. Pero tenemos que salir y llevarlo y encender la dinamita del poder para ser testigos. Me serán testigos. Entonces el Espíritu Santo nos da poder para vencer primero que nada nuestra propia vida y luego para ser testigos, Pero también el Espíritu Santo nos da poder para edificar su iglesia. Y cuando hablamos de edificar su iglesia, hablamos de que crezca su iglesia en número, de que crezca, de que nuevas personas conozcan a Jesús, pero también hablamos de que los que estamos aquí crezcamos en nuestra vida espiritual. Y el Espíritu Santo nos da poder para edificar la iglesia. Para edificar la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10, es el recuento de los dones del Espíritu. Y aunque es solamente un pasaje, hay otros pasajes en los que se mencionan otros dones del Espíritu. Podemos darnos cuenta que los dones del Espíritu son una de las manifestaciones del poder del Espíritu. El poder del Espíritu no nada más se quiere manifestar en dones, no en cosas visibles. Como les digo, se quiere manifestar en nuestra propia vida, transformándonos a nosotros, llevando su palabra, siendo testigos de su poder. Pero quiere edificar a su iglesia a través del poder de su Espíritu y el poder que está disponible para nosotros a través de los dones. Vamos a leer 1 Corintios 12, versículo 1 al 10. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado atrás en esto? Ignorando. Precisamente lo que el apóstol Pablo dice. No quiero que los ignoren. Y como iglesias, denominaciones enteras, miles de personas, cristianos, ignorando los dones. Sin conocerlos, sin recibirlos y mucho menos manifestarlos. El apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren. El Espíritu Santo sabía. Y a través del apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Sabes que cuando eras gentiles se les extraviaba llevándolos, como se les lleva a los ídolos mudos? Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que les decía acerca de pedir el Espíritu Santo y pensar que vamos a recibir otra cosa? ¿No? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Nadie. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Tenemos 9 ahí y no se acaba ahí la lista. Hay otras partes en la palabra del Señor que dice que dones de administración, dones de generosidad y muchos otros más dones que el Espíritu da. Pero estos 9 dones manifestados aquí, necesitamos pedirlos, necesitamos tenerlos para edificar su iglesia. Y vemos 3 divisiones en estos dones. Y voy a ser breve en esto, pero 3 divisiones en los dones espirituales. Los primeros, los dones de revelación.
Palabra de sabiduría. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos ese don? No nada más en nuestra casa, con las personas allá afuera. Para aplicar el conocimiento de Dios. Para aplicar el conocimiento de la palabra de Dios en una situación específica. Palabra de conocimiento que tiene que ver con recibir información específica sobrenaturalmente por el Espíritu. Necesitamos ese don. Ese don que se manifiesta cuando el Señor te revela algo específico de alguien que de otra forma no lo hubiera sabido. Y lo vemos manifestado en la iglesia en varias, en hechos, en varias cosas. Y yo he sido testigo personalmente de la manifestación de este don. Pero en hechos vemos la manifestación de este don cuando viene Ananías y Zafira y el Señor le revela a Pedro lo que habían hecho. No lo había visto, no estaba ahí, pero lo sabía por el Espíritu. Palabra de conocimiento. Discernimiento de espíritus. Cuanto más se acercan los finales de los tiempos, más necesitamos discernimiento de espíritu para percibir la fuente de la manifestación espiritual. Porque no todas las manifestaciones espirituales son de Dios. No todas. Pablo en el libro de los Hechos llega a un lugar y encuentra una divina. Y muchos pensaban que era el Espíritu de Dios y pensaban que estaba todo bien suave, ¿no? Y reconoce que no es de Dios, que es un espíritu de adivinación y lo echa fuera. El discernimiento de espíritus. Y tú y yo necesitamos discernimiento de espíritus para saber lo que escuchamos, para poner atención en a quién le prestamos nuestro oído, para entender las manifestaciones, para saber lo que Dios quiere. Entonces estos son dones de revelación. Los dones vocales, el don de lenguas. Y vemos 3 manifestaciones, ya hablamos de esto, ¿no? Pero vemos 3 manifestaciones bíblicas. Los primeros es las lenguas para comunicarse con Dios, para edificación propia, en la que nosotros recibimos ese poder para poder comunicarnos con Dios en medio de los problemas, en medio de las situaciones y poder orar conforme a lo que el Espíritu quiere. Pero también está el don de lenguas como manifestación a los creyentes, a los no creyentes, perdón. En el Pentecostés dice que hablaban idiomas que ellos podían entender. Idiomas que ellos podían entender. Y luego está el don de lenguas para edificar al cuerpo de Cristo cuando hay interpretación en medio de la iglesia. Y necesitamos esos dones. Luego está la interpretación de lenguas que tiene que ver con la traducción de expresiones divinas al lenguaje reconocible. Necesitamos pedir, Señor, danos estos dones. Luego está la profecía que tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios o de hechos futuros para edificación. Necesitamos profecía. Necesitamos profecía porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo se corrompe. Necesitamos la palabra de Dios, y no tiene que ver con nada más hablar lo que se nos ocurre, tiene que ver con la palabra de Dios, alineado con la palabra de Dios, pero también tiene que ver con que Dios revela cosas específicas. Cosas específicas. Ahora aquí también tenemos que tener el discernimiento de espíritu porque hay muchos falsos profetas. Y tenemos que saber qué es lo que nos están diciendo. Y luego están los dones de poder, fe. La habilidad dada por Dios para creerle por lo imposible. Y es más allá que la fe para ser salvos. Porque como yo les decía la otra vez, ¿no? A veces tenemos la fe para ser salvos, pero nos falta la fe para caminar con Dios. Para creerle a Dios por lo imposible. Y necesitamos pedirle a Dios, dame fe, Señor, para creer en medio de lo imposible. Y no nada más para creer por ti, para creer por otras personas. Porque a veces Dios va a hacer un milagro en la vida de otras personas, no por la fe de ellos, sino por la fe de nosotros. Por la fe que nosotros tenemos en lo que Dios puede hacer. Sanidad divina, que tiene que ver con la restauración de la sanidad. Tenemos que creer por dones de sanidades, que el Señor quiere seguir sanando, que compró una sanidad completa para nosotros. Y luego operaciones de milagros, actos creativos, divinos. Cosas que suceden que de otra forma no hubieran sucedido porque Dios intervino. Dios intervino.
Este Dios es real todavía. Miren, si este Dios no es real, tú y yo estamos aquí perdiendo el tiempo totalmente. Si estas cosas no son reales, nosotros aquí somos como dijo, somos los más miserables de todos, ¿no? Aquí haciéndonos locos, creyendo. Yo quiero ver la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que creer y entrar en ese río y decir: yo voy a creer a ti, voy a caminar contigo, voy a vivir en comunión con tu Espíritu, voy a ser lleno de tu Espíritu. Ahora dame los dones, Señor, porque voy a hacer tu obra. Dame los dones porque voy a ir. ¿Está alguien enfermo? Pues voy a orar. Que si no sana, bueno, ni modo, vuelvo a orar por otro. Voy a creer, voy a prepararme, voy a pedir al Señor sabiduría, don de conocimiento. Voy a pedir que el Señor me dé la interpretación de las mismas lenguas que a lo mejor ya hablo, para edificar su iglesia. Que me dé profecía, que pueda pasar milagros, cosas que de otra forma no pudieran pasar si no es por la intervención de Dios. El Señor nos da el poder para edificar su iglesia. Tenemos que creer esto. Tenemos que volver a ese fundamento de creer que todas esas promesas son sí y amén en el Señor. Que son para nosotros. Que si somos la iglesia, son para nosotros. Y si tú eres la iglesia, tú tienes que decir: son para mí. ¿Qué dones ya tienes si no los has manifestado? ¿O qué dones quieres? ¿Qué dones quieres? Estamos hablando de poder. Poder de Dios. Poder de Dios. Imagínate lo que pasaría si manifestáramos estos dones continuamente. Que continuamente tú vinieras a las personas que se te acercan y les hablaras de cosas que nadie te dijo que están pasando en su vida. Yo te aseguro que se arrepienten. Vienen al Señor, pero necesitamos esto, necesitamos el poder. Si oráramos más por enfermos y más enfermos sanaran, más gente se convertiría más pronto. Si oráramos para que el Señor trajera profecía y manifestara los secretos ocultos, las cosas que están detrás, que pudiéramos ver aquellas cosas que Dios tiene. Si discerniéramos los espíritus, creceríamos. Mucha gente no estuviera atada, mucha gente no estuviera engañada si discerniéramos los espíritus. Necesitamos el poder del Espíritu. Pónganse de pie conmigo para terminar. Dijo A.W. Tozer: la vida llena del Espíritu no es una edición especial y de lujo del cristianismo. Es parte integral del plan total de Dios. La vida llena del Espíritu no es una edición especial y de lujo. No es para los que tienen más tiempo en la iglesia. No es para los que diezman. No es para los que se creen más. No es para unos cuantos. No es para los pastores nada más. No es para los líderes nada más. Ni para los músicos nomás. No es para alguien a quien Dios le tiene favoritismo, porque no hay favoritismo en Dios. Todo aquel que crea en mí, venga a mí y beba, dijo Jesús. Jesús nunca dijo: los que son mejor portados, vengan a mí. Los que dan más, vengan a mí. Los que creen más, vengan a mí. No, el que cree, venga y beba. El que quiera. Niño, grande, mujer, hombre, samaritano, judío, griego, chaparro, grande, alto, gordo, flaco, mexicano, salvadoreño, güero, morenito. El que crea en mí, venga, acérquese, beba, tome, y van a correr de su interior ríos de agua de vida. Y esto es lo mismo para la iglesia. La iglesia que esté grande va a tener más dones. No. La iglesia que cante mejor las canciones va a recibir más. No. El pastor que predique mejor. No. El Espíritu Santo es para todos, sin medida.
sin acepción de personas, para aquel que cree, para aquel que lo quiere recibir. Y tú y yo lo necesitamos, iglesia. Lo necesitamos. La iglesia del Señor necesitamos más de su Espíritu. Hay mucha gente allá afuera que necesita del Señor. Hay muchos allá afuera que necesitan que nosotros manifestemos el poder de su Espíritu. Hay muchos. Aquí en la iglesia necesitamos más manifestación de palabra, más manifestación de discernimiento, más manifestación de los dones del Señor, para edificar su iglesia en orden, para edificarla con efectividad, para caminar en el poder de Dios. Yo no me quiero quedar atrás. Yo no sé tú, yo no me quiero quedar atrás. Yo no quiero ser un cristiano a medias, mediocre. No quiero ser un cristiano que sirvió poquito, que amó poquito, que dio poquito. Yo quiero caminar con el Señor en la plenitud de su Espíritu, porque si Él lo dio, es para todo el que lo quiere recibir. Tú y yo necesitamos ser esa iglesia. Y yo voy a seguir creyéndole al Señor, que el Señor nos va a seguir levantando una y otra vez, más y más y más. Y vamos a ver que el Señor nos usa. Señor, aquí estamos para ti. Levanta tus manos, vamos a clamar al Señor. Aquí estamos para ti. Aquí estamos, Espíritu Santo. Aquí estamos para ti. Te necesitamos. Clama al Señor. Dile: Señor, ven. Necesitamos tu poder ayudador. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro ayudador. Necesitamos tu poder. Oh. Levante su voz.